Y aquí seguimos en nuestra mesa con Juan Ramón Ferreira, que en realidad todo el primer bloque y hablamos de todo lo que yo no quería hablar. Yo dije, no me voy a divagar en esto fue todo lo que hablamos. Pero vamos a lo que yo quería al principio, ¿no? Alejarte del Partido Nacional, porque no encuentra un espacio donde esté representado el wilsonismo. Para eso capaz que también a grandes líneas, ¿qué es el wilsonismo, no? ¿Y por qué no lo encontraste en el Partido Nacional? Claro. Yo incluso previamente me gustaría tratar de que se entienda de que una persona, como es mi caso, que militó 52 años en un partido, y en circunstancias que, como hemos visto, no siempre fueron fáciles y cuesta abajo. Absolutamente. No, yo mentiría si dijera que fue fácil y que no fue profundamente doloroso. Y quizás en el momento que vivimos, más doloroso aún, porque hubo mucha gente que automáticamente me cortó el saludo, o me agravia, o me agrede. Mal, además. Yo me acuerdo ver de la lista donde militaba mi viejo, la lista 400, hubo, cuando yo era niño, 4 pases, 3 pases directos sin solución de continuidad de la 400 al Partido Comunista. Paco Espínola, Suárez Neto y Luis Pedro Bonavita, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, eso da para todo un programa. La manera como se lo contó Paco Espínola a mi viejo. Le contó que le habían tomado examen. Y, según él, todo el mundo le había puesto sobresaliente, pero Julio Arévalo, que pensó mucho, pero todo era para distender el palazo que le esperaba con mi viejo, ¿no? Entonces Julio Arévalo, según él, dice, piensa mucho y le dice: ¡viva los blancos! Y él se para y dice: ¡viva los blancos, carajo! Y me puso regular deficiente, dice. Bueno, me muero. Pero en ese medio, Paco Espínola no dejó de ir todos los sábados a tomar un cafecito a casa. Suárez Neto no dejó de ser un entrañable amigo, ni Bonavita de mi padre. Yo veo que hay gente que automáticamente, con mi salida del Partido Nacional, amistades de años que me cortan el saludo. Te moriste, no pensás igual que yo, pecado mortal. Eso a mí me ha dolido, pero lo hace difícil, se ve compensado por otras cosas, sobre todo actuar de acuerdo al mandato de la conciencia de uno, que cada uno tiene la propia y sus ideas, hay que respetarlas todas. Pero me preocupa por el país, porque yo creo que en gran medida todo el debate político se ha ido denigrando mucho. Y que aquel intercambio de opiniones tremendas, donde hasta podía pasar que en una sesión del Senado un senador convenciera a otro. A mí me pasó una vez con el senador Sigliuti. Me convenció. Hoy no. Hoy ya todo el mundo va con su voto tomado y las sesiones son simplemente para llevar una cantidad de tiempo en descalificarse recíprocamente, etc. Entonces, primero que nada, fue difícil. ¿Qué es el wilsonismo? Bueno, quizás una de las razones por las que no sobrevivió es que es algo muy difícil, es un intangible. Porque, a ver, son ideas. Hay gente que dice: yo tengo las ideas de Wilson. Parece que fuera como un paquete que se dejó olvidado en algún lado y las agarré. Yo tengo las ideas de Wilson. Bueno, yo qué sé. En muchos temas yo no sé qué idea tendría Wilson, porque el mundo ha cambiado muchísimo, no solo el Uruguay. Pero evidentemente las ideas se formulan en torno a una concepción de país, a un estilo, el tema de la solidaridad, la equidad. ¿Solamente hay que dejar que el mercado solucione los problemas? ¿O el Estado tiene que tener un rol activo para los impuestos, que en mi época se llamaban fiscalistas cuando eran solo para tapar el déficit fiscal, finalistas cuando eran para promover determinado rubro de actividad en el país? Bueno, todo eso marcó una personalidad muy fuerte en Wilson, como un referente progresista no solo en el Uruguay, sino, yo diría, en toda América Latina y después con el exilio en gran medida en el mundo también. Entonces yo no lo veo asociado a propuestas que han pasado del ultraconservadurismo a una postura de derecha, que tiene todo el mundo. Hay que respetar que alguien las pueda tener. No son las mías y no tienen nada que ver con el personaje. Entonces me da mucho miedo que, así como pasó con Aparicio Saravia en su momento, hoy le preguntas a un joven
qué representaba y por qué peleaba París y Saravia, no tiene la menor idea. Sabe que era un romántico que iba con la lanza. Bueno, yo no quiero que pase eso con la figura de mi padre, porque él, hay 4 o 5 ideas fuerza que fueron muy consecuentes. El agro, la redistribución del ingreso en el agro. En este país no existiría el índice CONIAT sin Wilson. El valor de la tierra no se establecía en función de su productividad y por lo tanto el régimen tributario tampoco. Todo eso fue un esfuerzo muy grande hecho a través de las leyes de la CIDE, las cuales hace poco se calificó de neoliberales. El equipo asesor estaba integrado, entre otros, por Astori, por Curiel, por Enrique Iglesias. Bueno, yo lo diría en un homenaje, se dijo que había sido el estribo para las políticas liberales de la dictadura. Llegó a haber algún gritito por ahí, viva la dictadura. Yo reconozco que la dictadura hizo cosas muy bien. No sé, Wilson no creo que hubiera gritado eso, y menos en un homenaje suyo. Entonces yo veo que el tire y afloje en el Partido Nacional, dicho con el máximo respeto, pero es lo que yo pienso, se refiere más a qué origen tiene cada dirigente. Yo vengo del wilsonismo, vengo del herrerismo, pero no se debaten algo más que las ideas, las propuestas, el estilo. El otro día hubo un homenaje a la doctora Alba Roballo y un legislador contó, que me dejó muy contento porque yo me acuerdo mucho del episodio, que siendo una adversaria acérrima de mi padre y siendo en ese momento senadora colorada y el ministro interpelado era colorado, le pide una interrupción a Wilson, lo respalda de una manera tan contundente que Wilson, cuando retoma la palabra, dice: señor presidente, me quedaba un cuarto de interpelación por mis denuncias. Después de escuchar a la doctora Roballo, doy por finalizar mis palabras. Ese nivel de altura y de grandeza no pasa, no existe. Es más, no existe. El tenor de algunos de los mensajes que largaron algunos dirigentes del Partido Nacional asustan en cuanto a la violencia, porque después pedimos a la gente que no sea violenta y sin embargo quienes públicamente son ejemplo de comportamiento no van por el mismo camino. Hay otro hecho... Yo recibí unos palazos a la entrada de casa hace un par de años. Sí, que todavía te estás... No, después hubo 2 episodios más, ¿no? Pero de los palazos, eso, yo llegué al sanatorio con medio litro de sangre. Había perdido 2,5 litros. Y un dirigente me dijo: bueno, pero estos no son los dirigentes, son militantes. Bueno, no, entonces no seas dirigente. Si estos son tus militantes... Claro, los militantes maman, captan, leen, decodifican el clima que crea el dirigente. Absolutamente. Ahora, si el dirigente insulta por la televisión, agrede en las redes, y bueno, el militante no se le puede exigir más conducta que al dirigente, sino al revés. Exactamente. Pero lamentablemente sí se ha llegado a situaciones de acciones violentas. Hay otro episodio también en la historia con Wilson que... lo que diría doña Pocha y don José, al votar la ley de caducidad borraba con el codo todo lo que había escrito con la mano, que es dicho popular. Pero también ahora estuve viendo otras explicaciones que hubieron históricas que no son públicas notoriamente, sobre la situación que Sanguinetti le vendía al Partido Nacional, ¿no? ¿Podemos como aclarar un poco ese tema? Porque yo creo que fue un error de todas maneras, sí. y no tengo ningún empacho en decirlo, porque yo no digo que Wilson diría que es un error, creo que sí, pero yo hablo por mí. Yo creo que fue un error, porque vivíamos en un clima artificial que se había generado en torno a que la insubordinación que venía detrás de la votación de la ley de caducidad era muy grave. Hay testimonios. El otro día ¿dónde fue que lo vi? En un canal de televisión donde me hicieron una nota. Pero además está también el testimonio que da el propio Wilson en el campamento de Quillú, ¿no? Donde dice: yo fui engañado. A mí el doctor Sanguinetti me pintó una situación que no era la real. Y él dice, después en el Cordobés lo dice con mucho más fuerza y elocuencia, que él está dispuesto a firmar y a votar la anulación de la ley de caducidad
si no hay una explicación clara y contundente de cuál era la verdadera realidad del país. Que no tengan duda que, constatada la mentira, esta mano no temblaría en firmar y anular la ley de caducidad. Bueno, tú lo has dicho. Entonces, no era... A ver, y aún cuando se votó, yo no me da vergüenza decirlo, con el viejo salimos llorando del Palacio Legislativo. Quizás convencidos de que estábamos actuando bien, pero llorando. Entonces, cuando porque no se era intenta... quizás lo que el corazón le decía. Claro, claro. Mi madre nunca tuvo duda de que le costó la vida. Claro. Que el estrés y la angustia esa pusieron en actividad un tumor que él tenía hacía más de 20 años y que nunca se había ni siquiera manifestado. Ahora, más allá de que tuviera razón mi madre o no, fue de los días más tristes de su vida. Sin embargo, cuando uno ve, ahí tienes un buen ejemplo, cuando yo digo que no son solo las ideas y las... cuando se intenta anular la ley de caducidad y se pierde en el último referéndum, después del voto verde, él murió antes del voto verde. Eso que se dice que votó verde es mentira porque él murió antes. Pero cuando el último intento en el voto rosado, el Partido Nacional tenía muy poco que festejar porque había perdido mal las elecciones, ¿no? Pero entonces, ¿qué hizo? Salió a festejar que no se anulara la ley de caducidad. Entonces, yo respeto que esté a favor y que esté en contra, que me respeten a mí también, ¿no? Hay muchos blancos que votaron en contra y ahora son grandes defensores. Bueno, yo voté a favor y ahora me doy cuenta el daño que quedó en el camino y las heridas que abrimos en la sociedad uruguaya. Y no tengo ningún reparo en asumir las responsabilidades. ¿Cuántas veces Wilson sobre cuántos temas encaró y miró a la gente a la cara y dijo, me equivoqué? Bueno, hace tiempo que no se ve eso en el sistema político. Sí, no se ve. Hace mucho. Pero digo, lo que es seguro es que salimos del Palacio Legislativo llorando. Entonces, cuando uno ve que pocos años después, porque no se anula esa ley, yo no digo que todos la votaran la anulación, pero salió una caravana por 18 tocando bocinas con bandera del Partido Nacional. Yo decía, no, pero esto no tiene nada que ver con los valores en torno a los cuales yo me formé. Convengamos que por los cargos que has ocupado creo que no podés ser candidato en estas elecciones, ¿no? Exactamente, al haber sido... Bueno, pero eso tiene sus pros y sus contras, porque en todo caso la gente podrá discrepar conmigo. Nadie podrá decir, aunque dicen igual... A este lo compraron con un cargo, mirá, se vendió por una candidatura, va de suplente de no sé quién, me han puesto de suplente cuando senador anda por ahí. Yo no puedo ni figurar en las listas, ni cuando asuma nuevo presidente aceptar ningún cargo, ni ministerio, ni ningún cargo. No, la ley de la Institución Nacional de Derechos Humanos es muy exigente, es muy... para evitar la partidización de los miembros del Consejo Directivo. Por lo tanto, eso a mí me impide que de repente me gustaría poder... colaborar desde alguna trinchera. Colaborar desde alguna trinchera, pero la trinchera en la que yo voy a colaborar es la de las ideas. Y voy a poder recorrer todo el país y me podrá mirar mucha gente y decir, no estoy de acuerdo, creo que no debiste de haberte ido al Partido Nacional, creo que deberías de votar a la calle Pou, me puede decir cualquier cosa. Nadie me puede decir, te vendiste por un cargo. Han habido otros pases, casi que simultáneos, que no se puede decir lo mismo, que ya se sabe hasta el lugar en la lista en la que van. Entonces eso también a mí me da una gran tranquilidad de conciencia para decir mis verdades, con las que se puede coincidir o no, pero decirlas con mucha transparencia. Juan, muchísimas gracias, Chato. No, al contrario, un placer estar en esta mesa. Quedaron un montón de temas que quiero tenerte de nuevo y divagarnos Ojalá en que eso. sí. Sin esta noticia así tan caliente que ha calentado a la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa con el consejo que te damos siempre, porque siempre te decimos que si estás enfermo y necesitas quien te ayude a tu lado, necesitas que esa persona sepa. Ese es el diferencial que tiene este servicio de acompañantes que nosotros estamos presentando, que todos sus acompañantes son enfermeros titulados. Esa es la gran diferencia, míralo. Cuando alguien muy querido está enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. ¿Cómo acompaña? No hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme.
Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Siempre usando